Imagina que de alguna manera se forma un vínculo entre el presente y el pasado, donde puedes hablar por radio tranquilamente con alguien. Ese alguien es tu papá que murió en un trágico accidente. Se podría evitar, pero imagina el efecto mariposa que causarías. Bueno gente, hoy en otro resumen, frecuencia. Something we did changed the past. She died? Your mom just died? Frank es el mejor bombero de la ciudad, todo un héroe que arriesga constantemente su vida. Querido en el trabajo, un esposo ejemplar, maravilloso padre, no hay nada que haga mal. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Una lástima que muera repentinamente intentando salvar a una persona de un incendio. Murió en su lecho. Como sea, 30 años después, John, su hijo, se ha convertido en un no tan buen esposo. Se está separando. Es un policía promedio que trabaja con Satch, viejo amigo de su padre, y no es tan buen hijo porque se quedó viviendo en la casa de sus papás y a su mamá la mandó a vivir a otro lado. Pero se llevan bien. Un día, lo más de normal, desempolva la vieja radio de su papá, una radio que servía para transmitir en frecuencias cortas. Y ahí el nombre de la película, Frecuencia. ¿A que no lo esperabas? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Volviendo al tema, al rato John prende la radio para recordar viejos tiempos, aunque nunca esperó recibir una transmisión. Con la persona al otro lado no habla mucho, se dicen una que otra cosa, hablan de béisbol y John hace referencia a un juego de campeonato de hace 30 años. La otra persona se queda sorprendida porque alguien hablaría de un juego que pasará en un día, pero no lo ve tan extraño. Tal vez al extraño de la radio le gusta predecir resultados. Como sea, la charla se termina y todo queda así, normal. Y por si no lo habían adivinado, sí, hablaba con su papá 30 años en el pasado. No. Claro, Frank se pone a ver el juego y pasa justo lo que el sujeto de la radio le dijo que iba a pasar. Entonces, con más interés, busca de nuevo la frecuencia para preguntarle cómo sabía los detalles. ¿De qué hablas?, le dice John. Es obvio que pasó, es un juego de hace 30 años. ¿De qué hablas?, le dice Frank. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Es un juego que apenas sucedió ayer. John duda un momento, se lo piensa y algo llama su atención. La forma como Frank le dice a su hijo, igual que como le decía a su papá. Entonces prueba algo. Le dice su nombre completo, su dirección y el nombre completo de su papá. Frank no se cree ni mierda y piensa que alguien lo está espiando. Accidentalmente cambia el futuro quemando una parte de la mesa y John intenta probar su punto diciéndole que acaba de quemar la mesa. Pero Frank se enoja aún más y corta la transmisión. Antes de eso, desesperado, John le da algunos detalles más del juego de béisbol de esa noche. Aparte le dice la hora, lugar y fecha de su muerte. Y le tira el último dato. En el momento adecuado, él sabrá cuándo debe girar a la derecha y no a la izquierda. Frank ignora todo lo que le dice el extraño de la radio, la apaga y sigue su vida. 6 horas después. Más tarde, el juego se está desarrollando tal como lo dijo el loco de la radio. Y justo como le dijo, hay una emergencia. Un incendio en un edificio de 5 pisos. Mismo lugar, misma fecha y casi la misma hora. Frank se queda pensativo. ¿Voy a morir? Tal vez sí, tal vez no. Eso no le impide meterse al lugar a salvar a alguien. El macho. Eso sí, recuerda justo a tiempo las palabras de John. Derecha, no izquierda. Precisamente cuando está intentando salir, gira a la izquierda y se para a pensar un momento. Si giré a la izquierda y fue mi decisión, entonces es la incorrecta y debo ir a la derecha. O será la derecha y no la izquierda. En fin, no lo dice, pero estoy seguro que en esa fracción de segundo se lo pensó. Como sea, Frank se salva y todo el futuro cambia. Si vieron el efecto mariposa, pues pasa algo parecido. Si no vieron nunca el efecto mariposa, pues a John le llegan un montón de recuerdos y memorias que técnicamente vivió, pero no vivió. Bueno, y en el efecto mariposa, Ashton Kutcher sufre convulsiones cuando eso pasa. Como sea, básicamente John tuvo una infancia más feliz. Su papá no murió en un accidente, pero sí murió hace 10 años por cáncer de pulmón. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y es que sí, fumaba como el culo, pero eso es más fácil de prevenir. Y la película pudo terminar ahí, todos felices, nadie murió trágicamente. Bueno, el cáncer es una tragedia, pero me hago entender. Sin embargo, Frank y John siguen hablando. Al parecer, todo este tema del tiempo y la comunicación se genera por un fenómeno extraño de auroras boreales que sucede en ambas épocas. En fin, no importa.
Charlan un rato, John le cuenta su vida porque le valen verga y media las paradojas temporales y bueno, ¿cambian algo estas conversaciones? No mucho, la verdad. Lo que sí cambia, gente, es que es una vida por otra. Explíqueme. Y ahí me pregunté, ¿será esta película como La máquina del tiempo, donde un científico viaja en el tiempo para salvar a su esposa y siempre muere de formas diferentes? Si la vieron, suscríbanse y si no, pues se la recomiendo y suscríbanse. Volviendo al tema, no. Lo que pasó es que hace 30 años había un asesino en serie nombrado El Ruiseñor. El Ruiseñor solo desvivía enfermeras lindas y jóvenes. Justo se adaptaba al perfil de Julia, la mamá de John. El Ruiseñor solo desvivió 3 enfermeras originalmente y moría justo el día que moría Frank. Claro, como Frank no murió, Julia tampoco se tuvo que ir del hospital y le salvó la vida. Tremendo cambio en la línea del tiempo. Todo por no seguir los consejos del abuelo. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada. Con ese cambio, el Ruiseñor desvivió a 11 mujeres y entre ellas a Julie. Para sumarle, nunca lo encontraron. El problema tan hijo de las 3000 putas que se formó por decirle simplemente a alguien que se fuera para la derecha y no para la izquierda. Ahora, la cosa no es tan sencilla como coger sus cosas e irse de la ciudad. Hay que detener obviamente al Ruiseñor para que no desviva a las otras pobres mujeres. ¿Cómo? Pues corre la casualidad de que acaban de encontrar el esqueleto de la primera víctima y el caso se abrió nuevamente en el futuro y John tiene todo lo relacionado con cada víctima. Lo primero que hacen es vigilar a la próxima. Así pues, su papá se va a un bar toda la noche a vigilar a la enfermera. Se sienta un rato a conversar con ella y también con sus amigas y pues así de fácil le salvó la vida. Su expediente desaparece en el futuro, nunca murió, pero la investigación le salió como el culo porque nunca notó ningún sospechoso. ¡Ay, qué bruto, focalicero! No habiendo de otra, siguen vigilando a las víctimas. Frank otra vez se va a un bar toda la noche, pero esta vez se descuida, es golpeado por el Ruiseñor en el baño, que le roba su licencia, lo deja inconsciente y procede a escapar. Al rato Frank recupera la conciencia, corre desesperado a buscar a la mujer, pero tarde, la encuentra muerta. Cuando le cuenta a su hijo lo que pasó, a John se le ocurre algo. Frank podría enviarle la billetera al futuro. Oye, despacio, cerebrito. Sí, al futuro. El Ruiseñor tocó la billetera. Solo es guardarla en un lugar que nadie vea por 30 años. Y John la puede encontrar. Sencillo. Dicho y hecho. John encuentra la billetera, la lleva a que analicen las huellas y resulta que son de un policía retirado, que desvivió a su propia madre, que también era enfermera, para que no sospecharan de él. Todo un genio. Esto es oscuro, ¿eh? Esto da miedo. Bueno, por lo menos ya saben quién es. Esa es la buena noticia, porque en el pasado a Frank lo busca Satch, su amigo policía, para llevárselo, porque encontraron su licencia debajo del cuerpo de la mujer. Además de que el genio de Frank encontró a la mujer muerta y no llamó a nadie. Se fue así como así. Obvio, todo el perro lugar está lleno de huellas digitales y todo grita que fue él. Precisamente en ese momento estaba hablando con John y le cuenta lo que está pasando. En el forcejeo por intentar darle un mensaje, la radio cae y se vuelve mierda. ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! Claro, Frank le cuenta la historia a Satch. Mi hijo del futuro salvó mi vida, me dijo cómo se llamaba el Ruiseñor y me dio pistas para encontrarlo. En voz alta no suena tan creíble, pero es verdad. ¿Cómo saben eso? No saben nada, le dice Satch. Entonces Frank le suelta puros factos del próximo juego de béisbol y cada una de las jugadas claves. Aún así Satch cree que está enloqueciendo y lo deja un rato para irse a contarle todo a Julia. Mientras le cuenta a Julia la historia, el Ruiseñor se aparece para desvivir al pobre Frank, que está amarrado y encerrado. Afortunadamente alguien lo distrae un rato y ese momento lo aprovecha Frank para usar sus habilidades de bombero y crearse una trampa eléctrica. Un cable por allí, otra cosa por allá y ¡pum! Lo electrocuta cuando vuelve a entrar. Sencillo. ¡Caíste! Frank escapa del lugar y mientras todo eso pasaba, Satch veía el juego y se creía toda la historia futurista de su amigo. Pasó todo lo que le dijo al pie de la letra. Frank por su parte se va a la casa del Ruiseñor y busca evidencia. El Ruiseñor lo encuentra y casi lo desvive. Casi no vale porque Frank huye como si no hubiera un mañana. Corren por todo el lugar, llegan al muelle, hay una pelea en el agua, Frank gana, sus amigos policías llegan al rato, prueba que es inocente y problema resuelto. Muy fácil la resolución. O tal vez no. ¿Y ahora qué? En el futuro, John encuentra al Ruiseñor.
Habla un rato con él y solo como para asustarlo le dice que sabe todo. Pero si Frank lo ahogó en el pasado, ¿cómo es posible que siga vivo en el futuro? Pues resulta, gente, que el cuerpo nunca lo encontraron. Lo bueno es que Frank arregla la radio y milagrosamente funciona aún la comunicación con el futuro. John le dice que su mamá sigue muerta y que nada ha cambiado. Claro, justo en ese momento el ruiseñor aparece en ambas épocas. Esto se va a poner feo. En el futuro John hace lo que puede, pero está perdiendo la pelea. Y en el pasado es un poco más complicado. Primero ataca a Frank, lo deja amarrado y se va directo a buscar a Julia, tomando como rehén al pequeño John. Acá se forma un lío porque pasan de una época a otra, unos pelean por allí, otros forcejean por allá. La cosa es que John está a punto de morir en ambas épocas. En una está de rehén y en la otra está siendo ahorcado. En el pasado su mamá sale de la nada y lo salva. Bien. Frank le vuela la mano derecha al ruiseñor, pero este logra escapar. Pero mira qué casualidad, misma mano con la que estaba ahorcando a John en el futuro, el cual empieza a cambiar. Al ruiseñor se le empieza a desaparecer la mano y aparece un viejo Frank para desvivir. Y así, de una vez por todas, vivir felices para siempre. Nadie murió, Frank llegó a viejo, Julia no fue desvivida por un psicópata, John siguió siendo policía, pero mejor esposo. Creó millones de paradojas temporales que no le importaron y no seré yo quien entre a analizarlas. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Frecuencia. Una más para las películas de viajes en el tiempo. Ya saben, si son nuevos en el canal y les gustó, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.